Hola, buenas tardes a todas, a todos. Me da mucho gusto tenerlos nuevamente en el programa. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ahorita Moni la va a presentar, pero recordamos que ya estamos en el mes de marzo y que tenemos invitadas muy especiales cada semana. Ya la semana pasada nos visitó Fabi y el día de hoy nos acompaña Vero de las Libres. Y bueno, pues primero agradecer a Gaby que abre otra vez este espacio, porque pues ella es la mano maestra que organiza todo, incluidas las cuestiones técnicas. Y luego agradecer a Vero Cruz que esté con nosotros. Para la gente de Guanajuato que nos vea, pues es alguien conocida porque está con las mujeres, trabaja con y por las mujeres, y bueno, eso es un legado para este estado. A Vero no le gusta ningún tipo de luces, pero me parece que en tanto aspiramos que estas cápsulas pues sean vistas por un público extenso, vamos, o yo me voy a permitir leer como unos generales que Vero es como que nos dirán más de ella, aparte de lo que nos va a compartir. Que bueno, Vero Cruz es feminista y defensora de los derechos humanos de las mujeres. Ella eh, es licenciada en Comercio Internacional por el Instituto Politécnico Nacional, Trabajo Social por la Escuela de Trabajo Social. Tiene José Cardín. Ella pues tiene una extensa trayectoria en la lucha de los defensos de los derechos de las mujeres, y además es fundadora y directora del Centro Las Libres de Información en Salud Sexual, región centro. Su nicho está aquí en la ciudad de Guanajuato, capital del estado, y pues debido a su trabajo fuerte, diario, cotidiano, por la dignificación de las mujeres, por el reconocimiento de sus derechos, ha obtenido premios internacionales, como en 2006 el premio a la mejor defensora de los derechos humanos que otorga Rights Watch, y recientemente, y eso un poco en contra de su voluntad, pero a favor de su trayectoria, que no necesita luces porque ella por su trabajo es alguien muy importante para las mujeres. En el año 2023, Las Libres, con sede en Guanajuato, fue considerada por la revista Time como una de las 12 mujeres del año. Entonces, estos son como algunas estrellas. Yo sé que para Vero las estrellas más importantes están en aquellos casos y en aquel trabajo codo a codo que ha hecho con las mujeres reales de a pie. Y bueno, pues no pensamos justo que casi una semana después del 8 de marzo, con un contexto mexicano convulsionado, donde lo cierto es que las políticas para visibilizar la violencia de género y erradicarla se han hecho frágiles o han guardado silencio, se han guardado en el escritorio. Eso no significa que la violencia no suceda. Hemos aquí hablado de algunos casos dolorosamente emblemáticos, porque no sé, el dolor de las mujeres es dolor y no se puede maquillar. Entonces, en ese sentido, y porque ella conoce a profundidad el tema, porque lo vive y lo defiende, yo quisiera destacar eso: lo vive y lo defiende, es decir, no es un rollo de teoría y de decir cómo se hacen las cosas, lo hace. Es que pensamos que una de ellas nos puede ilustrar sobre dos cosas que yo preguntaría un poco para compartir con quienes nos escuchan. La primera es, en la experiencia de una defensora de derechos humanos de las mujeres, ¿cómo viven la violencia las mujeres? ¿No? Una pregunta como muy sencilla. Y luego, en Guanajuato, porque además la trayectoria de Vero está afuera de Guanajuato, ¿no? ¿Cómo es esta violencia? Y cómo las mujeres, esta sería la tercera de esta primera intervención, cómo las mujeres se han ido posicionando para tomar la voz y poder defenderse, ¿no? Eso un poco para decir qué es esto de la violencia. Luego, cómo es este camino de la violencia en Guanajuato, si es distinto, en qué se parece, factores, actores. Y luego, en un escenario como el Bajío, que es un contexto particular en el escenario mexicano, yo no voy a decir en qué consiste porque para eso está Vero, ¿no? Cómo las mujeres han empezado a tomar la voz para dignificarse y exigir sus derechos. Y esos serían como para escucharte, Vero.
Muchas gracias Gaby y Mónica por la invitación. Un placer estar aquí compartiendo. Y justo como decías, Mónica, voy a hablar desde mi experiencia, desde la experiencia de las libres, trabajando todos los días desde hace 23 años, especialmente con mujeres y niñas. Las libres decidimos donarle nuestro trabajo profesional a las niñas y mujeres que nosotras consideramos lo necesitan más en el estado de Guanajuato. Al fin y al cabo estamos donando nuestro trabajo, nadie nos tiene que decir a quién sí y a quién no y cómo sí o cómo no. Y esas niñas y esas mujeres que nosotras decidimos apoyar, acompañar, son niñas y mujeres de las zonas rurales, de las zonas indígenas, de las zonas urbano-populares marginadas, pero aquí va un primer dato, creo que todo el mundo sabemos ya, es que la violencia contra las mujeres no tiene distinción ni de raza, ni de género, ni de credo. La violencia contra las mujeres es un problema global, es un problema del globo, del planeta, y se vive de diferentes maneras por los recursos que se tienen o por las acciones de los gobiernos, pero la vida real es que todas las mujeres en todos los ámbitos de nuestras vidas hemos vivido algún tipo de violencia, ¿no? Como sabemos, existe la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, patrimonial, económica y en todos los ámbitos de nuestras vidas, sea el familiar, sea el comunitario, sea el institucional. Pero ahí voy a ir hablando un poco a poco sobre esto en mi experiencia. Hace 23 años, cuando las libres comenzamos, nosotras decidimos ir a las comunidades rurales a hablar con las mujeres y las niñas y decirles que tenían derechos y conocer juntas cuáles eran nuestros derechos. Generalmente las libres teníamos una forma de empezar a conversar con las mujeres. No llegábamos y les decíamos, ay, les venimos a enseñar los derechos y miren, y les vamos a enseñar sobre sus vidas, ¿no? Quienes saben y conocen mejor sus vidas y sus realidades son ellas. Entonces empezábamos conversaciones y las conversaciones iban desde lo que habían hecho cada día y no fallaba. O sea, era súper interesante cómo la conversación de qué hacemos las mujeres todos los días, por qué lo hacemos, quién nos dijo que así se tenía que hacer, a quién le estamos dando respuesta con lo que hacemos, pero más aún si les preguntábamos si eran felices con lo que hacían, si les gustaba lo que hacían, si ese modo de vivir les parecía bien. Casi siempre las mujeres adultas terminaban diciendo como, yo tengo un esposo maravilloso, una familia maravillosa, todo está bien en mi vida. Pero cuando bastaba, solamente yo era como muy sarcástica cuando a mí me tocaba dar liderar esos diálogos, dar esos talleres, esas conversaciones, les decía, a ver, ya sé que su marido es maravilloso, ya sé que les encanta trabajar casi 24 horas día, 24 horas al día, cuidando a sus hijos, lavando, ya sé que les encanta esa vida. Sin embargo, cuando hacíamos la pregunta, si no hicieran todo eso que les gusta, ¿qué les hubiera gustado hacer? Y no fallaba. La mayoría de las mujeres decía estudiar. Y luego les preguntábamos, ¿qué les hubiera gustado estudiar? ¿No? Y otras decían trabajar, trabajar donde les pagaran dinero, ¿no? ¿En qué les gustaría trabajar? Y eran esas conversaciones las que nos servían para poder explicarles qué es la desigualdad, qué es la violencia contra las mujeres, y terminaban esas conversaciones, esas charlas, esos talleres, y las mujeres al final se acercó, la primera, ¿no? La más animada, la que le empezó a resonar algo en la cabeza, se acercaba y decía, la verdad es que yo vivo violencia. Eso que usted dijo a mí me pasa, ¿no? Mi esposo me ha golpeado, me ha gritado, no da. Y esa primer mujer de nuestros talleres, fue la que nos empezó a enseñar este concepto que hoy es también muy popular, pero que en realidad fuimos llenando de contenido en el caso por caso, que es el acompañamiento, ¿no? Que significa, es un arte, no es solamente acompañar físicamente a las mujeres a poner denuncia o lo que hacen las instituciones y muy tristemente a veces la sociedad, de responsabilizar a las mujeres de la violencia vivida. Ay, es que si no denuncian, ay, es que si no se salen de la casa, ay, ¿para qué nacieron? Ay, ¿para qué se casaron? ¿Para qué se casaron con ese? ¿No? O sea, como si ellas fueran responsables de la violencia vivida. Pero algo muy importante, y ahí voy caminando hacia en esa misma
proceso de cómo las mujeres van cambiando de idea cuando van haciendo cosas diferentes, y ahí se da una cuenta que a veces solo se necesita, solo, y lo estoy diciendo solo pero con mayúscula, educación, información, que otras personas te digan que no estás loca, que está bien que no te sientas bien con esa situación de vida, que está bien decir, hoy estoy harta de mis hijos porque todo el día estoy trabajando y tengo que salir a decirle a las demás que soy una mamá maravillosa, y todas esas cosas que sabemos de la cotidianidad. Pero la primer mujer que nos dijo, yo sí quiero poner denuncia, nosotras no sabíamos nada, ¿no? O sea, no sabíamos de cómo funcionaba el sistema de procuración y administración de justicia, porque además para toda la sociedad, pero para las mujeres en particular, es muy lejano. Son instituciones que pues las mujeres pensaban, si no tengo dinero para pagar un buen abogado, pues ¿para qué? Pero además, si pongo denuncia, me va a ir peor, porque si él, mi esposo violento, se entera que voy a denunciarlo, y si no, y lo que pasaba, si no me protegen, y que sigue pasando, si no me protegen, me va a ir peor, ¿no? Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Los primeros pasos con estas mujeres fue, vamos a ver, tenemos que poder resolver esta situación. El primer paso ya está, reconocer una situación. El segundo es moverse de ese lugar, querer moverse de ese lugar y buscar la ayuda, y la ayuda profesional y correspondiente, porque luego también hay mucha gente hoy que le gusta lucrar con este problema, ¿no? Así sean activistas, no me importa, es de cualquier lugar que hay gente también lucrando, las instituciones ni se diga, ¿no? Entonces, pues nada, fuimos con esa primer mujer al Ministerio Público, y algo que nosotras nos dimos cuenta que pasaba es que si una mujer iba sola al Ministerio Público, el trato, la atención era muy diferente. Generalmente, como ellas bien lo decían, las tiraban de a locas, ¿no? Así de, señora, recuerdo perfecto, siempre repito esa frase cuando ellas decían, pero es que usted, Ministerio Público, ayer que yo vine sola, usted me dijo que lo que él me había hecho no era para tanto, ¿no? Y hoy me está diciendo, ¿y hoy por qué es diferente? Porque íbamos un grupo de mujeres, no solo las libres, sino otras mujeres de la comunidad que ya en grupo, en solidaridad, se sentían fortalecidas, ¿no? De decir, vamos juntas y vamos a respaldar a esta mujer. Eso a mí siempre me impactaba, como los ministerios públicos, y estoy poniendo los ministerios públicos como un símbolo de las instituciones, porque puede ser cualquier lugar, ¿no? Como los ministerios públicos se asustaban, ¿no? Viendo que llegaba un grupo de mujeres con poder de decisión, con ganas de hacer cosas diferentes, hacer funcionar a las instituciones, y eso daba miedo, ¿no? Entonces, el trato era totalmente diferente. Las mujeres les decían en su cara a los ministerios públicos, por ejemplo, pero ayer usted me dijo que lo que yo dije no era cierto, o que en todo caso yo tuve la culpa, y hoy, o sea, me está haciendo quedar mal como si, o usted, y los tipos les decían, ¿no? No, señora, yo no le dije eso ayer. La señora decía, bueno, encima estoy loca, ¿no? Encima lo que ayer me dijo no me lo dijo, yo lo estoy inventando. Eso solamente para ejemplificar cómo no solamente la sociedad va siendo tolerante hacia la violencia contra las mujeres, en las familias también, pues tradicionalmente las familias van enseñando a las mujeres que su lugar, su mejor lugar para estar es casadas, con hijos en la casa, incluso si la nuera también ejerce violencia o incita al esposo a ejercer violencia contra ella, está bien. Imagínense ir a una institución pública y si te refuerzan que tú estás mal, que él tiene el derecho de ejercerte la violencia solo porque es el esposo, pues solamente van sellando esa cultura, lo que llamamos la cultura patriarcal, que produce y reproduce la violencia contra las mujeres en las expresiones, en la cotidianidad de la familia, las familias, las instituciones como la escuela, las iglesias, bueno, las novelas sí, y las series hoy siguen, hoy todavía. Siglos después, años después de lucha, siguen produciendo y reproduciendo simbólicamente la violencia contra las mujeres y las mujeres como objeto de deseo, como un objeto sexual el que se toca, se usa y se desecha, ¿no?
sin todavía tener un cambio profundo en las estructuras de cambio de cultura, como tendrían que ser el sistema educativo formal y los medios masivos de comunicación, así sean las redes sociales, ¿no? O sea, hoy popularmente utilizadas, pero también ahí se va reproduciendo esta violencia contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Cuando las mujeres, entonces, me regreso a la comunidad de lo que estaba diciendo, empezamos a organizarnos, cuando vieron que la primer mujer entre todas la pudimos sacar de esa situación de violencia, y aquí va un dato. No solamente es esta solidaridad entre las mujeres, sino es poder fortalecer. Nosotras hemos podido vivenciar y ver cómo sí se puede sacar a las mujeres de esa situación de violencia, pero es un trabajal, por eso es tan difícil, ¿no? Porque hay que fortalecer sus redes personales, familiares y comunitarias para poder sacarlas de esas situaciones de violencia. Al mismo tiempo, sabemos hoy, por todas las investigaciones que existen, por los casos emblemáticos de Ciudad Juárez, hasta toda la extensión del feminicidio en todo el país, que las mujeres que fueron asesinadas y que son hoy asesinadas por el simple hecho de ser mujeres en nuestro país, tienen estas tres características, ¿no? Escasas redes personales, escasas redes familiares, escasas redes comunitarias que las protejan, ¿no? Entonces, ahí está donde hay que hacer el trabajo sustantivo y estructural. ¿Cómo hacemos un trabajo de un nuevo entramado social donde la solidaridad hacia las mujeres, la no tolerancia hacia la violencia contra las mujeres, pero sustantivamente una educación a ellos, a los agresores, a los opresores, a los poderosos, a los hombres en general como concepto, que son los que están del lado del privilegio, haciendo este abuso de poder, ejerciendo esta violencia? Si no se educa de manera distinta a esos hombres, las mujeres podemos seguir marchando, denunciando, acompañándonos unas a otras, pero no vamos a resolver el problema estructural porque la otra parte está muy cómoda en esa situación de privilegios, ¿no? Y hoy no hay una sola en México, ni en Guanajuato, ni en ningún municipio, una sola política pública real que esté siendo efectiva para prevenir, atender, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres, ni siquiera en el ámbito de la atención, donde sí se han destinado recursos, muchos recursos en la atención en todo el país, en los municipios, en los estados. Apenas tenemos algunas instituciones más o menos especializadas, apenas tenemos algunas personas más o menos especializadas, a veces hay recursos como los refugios, pero estamos viendo con el caso por caso que hoy todavía nos toca vivir, que no son suficientes, que las instituciones están rebasadas, y estoy hablando solo de la atención. Pero en este país, en este estado, en ningún municipio de nuestro país se ha hecho una política pública efectiva para prevenir, ¿no? Seguimos en la inmediatez de la exigencia, incluso en las calles sigue siendo que no maten a las mujeres, ¿no? Sobre el feminicidio, sobre la desaparición, los dos problemas más brutales que hoy las mujeres están padeciendo en la vida privada y en la vida pública. Pero me regreso un poco a Guanajuato. Si bien es cierto, Guanajuato tiene diferencias. Entonces, por un lado, las mujeres hemos ido luchando tanto para exigir leyes como para exigir instituciones, para exigir recursos. Al mismo tiempo nos hemos movilizado para que la sociedad tenga un poco más de conciencia sobre esta realidad, y al mismo tiempo estamos acompañando mujer por mujer para que acceda a la justicia, para que salga de esa situación de violencia, para hacer un trabajo en su comunidad o en su familia, para que pueda volver a tener esas redes que la soporten, ¿no? Pero no son suficientes todavía, son trabajos aislados de mucha inversión de tiempo, de muchos recursos. Sin embargo, sí me gustaría decir algunas diferencias que Guanajuato tiene con el resto de los estados y con el país. Por ejemplo, nosotras también llevamos 23 años documentando este extremo de la violencia contra las mujeres, como es el feminicidio y el asesinato de mujeres en el estado de Guanajuato,
y vemos con mucha claridad, nosotras solamente podemos dar cuenta del 2000 para acá. Eso no quiere decir que antes del 2000 no hubiera habido casos de mujeres asesinadas. Seguramente si alguien se pone a investigar encontrará los datos escasos, pero también es cierto que pocos casos, ¿no? Del 2000 para acá, que nosotras empezamos a documentar, el año 2000, por ejemplo, en total fueron 12 mujeres asesinadas, frente al año pasado casi 400. Eso se ha incrementado brutalmente. Un dato es que en la mayoría, entre 2000 y 2015, la mayoría de los asesinatos de mujeres sí correspondían al origen violencia familiar de pareja. Y luego fuimos viendo cómo estaba concentrado en una edad de las mujeres, casi todas entre 30 y 40 años, quien las asesinaba era el esposo sí casados, digamos, con este tema de las 3 leyes. Además, el espacio donde eran asesinadas era el espacio privado, ¿no? Incluso era muy claro cómo la mayoría incluso eran en la habitación, en la cama incluso matrimonial, ¿no? O sea, era súper, súper simbólico y además manual, ¿no? No veíamos entre 2000 y 2015, no veíamos como el caso de Ciudad Juárez, de Nuevo León y otros estados del norte, violencia sexual. Ese es un dato muy importante. No veíamos desapariciones de mujeres ligadas a feminicidios o asesinatos de mujeres, ¿no? Entonces, donde concentramos todos los esfuerzos era por bajar los feminicidios, por atender y prevenir los feminicidios, porque las tentativas de feminicidio se acreditaran, la violencia familiar, así como les conté hace 23 años que tiraban de locas a las mujeres, hoy es mucho más común que hay agencias especializadas que están atendiendo la violencia familiar. Eso es producto de la lucha de las mujeres y no solo de las que marchan, ¿no? Sino las mujeres cotidianas que día a día van exigiendo sus derechos y a propósito de sus casos van enseñando pedagógicamente a las instituciones a que hagan de manera distinta las cosas. Ya una exigencia social, por supuesto, ¿no? Ya un acompañamiento, pero hoy todavía no podemos cantar victoria, aunque hay muchos casos que ya las libres no acompañan en materia de violencia porque hemos hecho mucho trabajo con la Procuración y Administración de Justicia. Hoy todavía es necesario ese acompañamiento porque son pocos casos de mujeres que pueden decir, me fue súper bien, salí de la situación de violencia con solo el entramado institucional. Y ahí está un reto. Pero me regreso al tema del feminicidio. Entonces, del 2015 a la fecha, hemos visto cómo el fenómeno se ha incrementado y ha dado un giro, ¿no? Antes, como decía, entre 2000 y 2015 era violencia familiar, como decía, primero el esposo o mayoritariamente el esposo, luego se extendió a parejas y exparejas y había un dato, casi siempre que las mujeres les anunciaban, les avisaban que iban a poner denuncia por la violencia o que se iban a divorciar o que iban a pedir la custodia y pensión alimenticia, era el Inter donde eran asesinadas, ¿no? Pero luego entre 2015 y la fecha, esto se invirtió. Si bien es cierto también Guanajuato, y eso como decía Mónica, tenemos que reconocer las cosas que también suceden y que también hemos logrado. Ha disminuido el feminicidio origen, violencia familiar en Guanajuato. No ha sido magia, ha sido mucho trabajo. Ha aumentado los asesinatos en el espacio público. Y si bien la mayoría de los asesinatos del espacio público no son feminicidios porque no cumplen el requisito legal que nos hemos impuesto en el delito, que son las 7 características, sí tiene razones de género estructurales. Y ahí está los elementos que para el Estado con mayúscula, junto la Federación, el Estado y los municipios deberían estar haciendo las políticas públicas. Y tiene que ver con 3 elementos cotidianos que hemos encontrado en estos asesinatos de mujeres en el espacio público, asesinadas con arma de fuego y generalmente por desconocidos, ¿no? Esto tiene que ver con, hemos visto abuso sexual infantil. Hemos visto que eso va a ir llevando a un embarazo en la adolescencia y luego a consumo
y luego a venta de drogas, ¿no? Esta consecuencia lógica de las problemáticas sociales a las que estamos asistiendo. Las mujeres, en los primeros años donde teníamos toda esta guerra de los cárteles, esta violencia criminal, esta lucha por los territorios, las mujeres no eran el blanco, ¿no? Tenemos 3 años para acá donde las mujeres están siendo el blanco. Y ahí es donde tendría que estar el Estado. Ahí sí el Estado de Guanajuato tiene una falla estructural en el tema de la seguridad pública. Y de la seguridad pública para niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres, ¿no? No solo, pero a las mujeres hay condiciones generales que tienen que ver con temas de género, en donde hay una incapacidad del Estado, por un lado el tema de la seguridad pública, pero por el otro lado, toda esta falla estructural de las instituciones de coordinarse, ¿no? En los municipios, en los estados, en la federación, sigue siendo como la cosa de las mujeres, el asunto de las mujeres. Hay que lo atienda el Instituto Nacional de las Mujeres, hay que lo atienda el IMUG, hay que lo atienda la instancia municipal. Sigue sin entenderse por lo que empezamos a luchar desde el año 95, que era la famosa plataforma de acción de Beijing para transversalizar la perspectiva de género en toda la administración pública. Y eso significaba que todas las instituciones se pongan de acuerdo, se organicen y coordinen cómo van a resolver esta problemática, que no es un asunto de mujeres. Creo que en eso la mayoría, al menos de las feministas, las luchadoras sociales, la academia, estamos de acuerdo. Hay un problema estructural que son a ellos quien les dijo que pueden ejercer violencia contra las mujeres, a ellos quien les dijo que son seres superiores, a ellos quien les dijo que tienen un valor social mayor, por eso participan en la política y por eso participan en donde hay dinero, a ellos quien les dijo que el lugar de las mujeres era en la casa, cuidando hijos, haciendo quehacer mayoritariamente, y si además no lo cumplían, ellos podían pegarles hasta matarlas incluso, ¿no? Entonces, eso es lo que todavía ni siquiera, yo lo digo de otra manera, el sistema patriarcal está bien aceitado, no le hemos hecho cosquillas, ¿no? Porque el sistema patriarcal lo siguen sosteniendo esa visión masculina de un poder mayor al de las mujeres. Las mujeres seguimos del lado de la subordinación y no importa que hoy haya muchas mujeres participando en la política, todavía no vemos el ejercicio de la política desde una visión feminista. Hay algunas excepciones y muy pocas excepciones. La política se sigue haciendo como la hacen ellos, porque ellas entienden que si no lo hacen como ellos, van a estar fuera de las plataformas electorales. Y ahí tenemos un problema, ¿no? Entonces, sí, me parece que esta cotidianidad de violencia contra las mujeres, en el caso de Guanajuato, como decía, se ha reducido, la violencia familiar se está atendiendo, todavía no como quisiéramos la violencia familiar, pero no estamos resolviendo ni siquiera la violencia familiar de pareja doméstica cuando ya tenemos problemas más complejos de entender, de atender y de poder resolver, que es esta violencia extrema contra las mujeres en el espacio público. Y ojo, solamente estoy hablando de la violencia psicológica, sexual, emocional, económica, patrimonial, a veces toda junta en un solo caso, en una sola mujer, pero también el acoso sexual, el hostigamiento laboral en las universidades, en las empresas. Yo sigo sosteniendo hoy en día que hoy no hay un solo lugar, un solo espacio libre de violencia contra las mujeres, ¿no? Si vas en el camión, seguimos viendo, ¿no? Los manoseos, seguimos viendo los abusos sexuales, seguimos asistiendo a que en la calle cualquiera todavía piense que puede tocar cualquier cuerpo de las mujeres. En las universidades seguimos viendo el acoso sexual, seguimos viendo cómo no es atendido, pero toda esta violencia en el espacio público sigue siendo todos los días una realidad no solo de Guanajuato, sino de todo el territorio, pero Guanajuato tiene características específicas. Nosotras, cuando empezamos a trabajar en Guanajuato, pensábamos que esto de que en esa época el 98% de la población guanajuatense era católica,
Y entonces pensábamos que ese era un problema muy serio para esta producción y reproducción de la violencia contra las mujeres. Pero luego nos dimos cuenta que no era exclusivo de Guanajuato, que no era el único y que muchas veces incluso puede ser donde las mujeres encuentran comunidad, ¿no? Entonces no es así de general como también Mónica decía, ¿no? Al Bajío, a Guanajuato en particular, y se lo ha ganado, ¿no? Se ha ganado este estereotipo de ser el estado más conservador, más católico, más antiderechos, pero yo ahora sostengo que no es el único, que Guanajuato no es el mismo de hace 23 años, que la sociedad guanajuatense ha evolucionado mucho más rápido que sus tomadores de decisiones, que sus políticos, pero no solo Guanajuato, pero casi me atrevería a decir que los problemas de violencia contra las mujeres en Guanajuato son los mismos que incluso en la Ciudad de México, que solía decirse la ciudad de los derechos, ¿no? O sea, los problemas de la violencia contra las mujeres no son exclusivos de este territorio, tienen diferencias en ámbitos, territorialmente, en situaciones y en condiciones, la forma en que se están atendiendo, pero desafortunadamente creo que la violencia contra las mujeres es cotidiana, sigue siendo en todos los espacios de la vida. La diferencia es que las mujeres sí nos estamos moviendo de lugar, sí estamos tomando conciencia de nuestros derechos y esta lucha no la para nadie. No sé cómo le vamos a hacer y también eso es un hecho. Hay más violencia contra las mujeres en la medida que las mujeres nos estamos moviendo de lugar, porque el sistema es más violento y más agresivo cuando nos estamos queriendo zafar de él. Y ahí, Vero, yo quiero aprovechar, solo como dicen, es un poco porque nos das mucho para eso, ¿no? Y en este espíritu de dialogar, no de hacer futurología, porque ahí fracasaremos siempre, pero un poco, solo porque lo mencionaste, en términos de este cambio de lo que significaba el feminicidio antes del 15 y lo que significa ahora, ¿no? Y entonces yo no lo puedo evitar, pero tú conoces bien el texto de Rita Segato sobre las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, que es un texto horroroso, ¿no? Yo, y eso lo digo para que tú en algún momento lo digas, ¿no? A mí me parece que el colmo de no ser sensibles de lo que significa una vida humana son las series de las plataformas, donde pareciera que ya no hay justicia, ahora confórmate con tu serie, ¿no? O sea, no hay justicia, no hay nada, y la gente las consume. A mí me parece un insulto, pero venden bien porque me parece que tiene que ver con esto que tú dices de aceitar el sistema, ¿no? Eso por una parte, porque mi pregunta tiene que ver con lo que tú mencionas de Guanajuato, ¿no? El libro, ese artículo de Segato es muy doloroso porque lo que muestra es que el pacto, que el asesinato de las mujeres se convierte en un pacto corporativo, ¿no? Y a mí me angustia mucho porque estamos en el Bajío y porque León tiene, y todo el corredor industrial tiene procesos semejantes de esta fantasía y falacia que es el desarrollo pensando con inyección de capital, ¿no? Cuando México, América Latina, África y Asia muestran que no. Pero me interesa mucho en términos de esta espiral de la violencia y del feminicidio, ¿no? Yo a veces cuando imparto cursos donde dialogamos, yo sobre todo a las alumnas de León, ¿no? Porque parece que ahí es donde más fuerte está pegando por la dinámica del capital de inversión, ¿no? Si ya la realidad está como dura, dolorosa de Ciudad Juárez, si ya hay reflexiones serias y profundas de académicas no vendidas al sistema universitario ni al sistema, ¿no? De las cuales tú y yo conocemos muchos casos, triste y desafortunadamente para las mujeres, y hay un texto tan esclarecedor en ese sentido, ¿no? De alguien que dice, no compremos la idea que los feminicidios de Ciudad Juárez tienen móviles solamente violencia sexual y solamente de relaciones de pareja, ¿no? Entonces, esto yo lo digo un poco porque nuestra misión fracasará en términos de los 30 minutos, pero me parece que para nuestro contexto es vital preguntarnos como mujeres, porque el Estado probablemente tengamos la respuesta después de que el gobernador dijo que desaparezcan las humanidades porque no puede ofrecérselas a los inversionistas, ¿no? Que eso ya es muy grave.
nosotras como mujeres, ¿cómo nos colocamos frente, no a este pronóstico de Rita Segato, porque ella hizo un estudio, ¿no? Pero pareciera que los feminicidios empiezan a parecerse a esos, ¿no? Y eso es de terror, porque entonces pareciera que incluso teniendo elementos para tomas de decisiones asertivas, no suceden, ¿no? Es como un poco un caso doloroso sobre el que discutiremos, como el caso de Devani, ¿no? Nos las están matando en vivo, a todo color, las están desapareciendo, sabemos por qué está pasando, hay líneas fuertes para saber quiénes son y parece que estuviéramos paralizados, ¿no? Entonces, ¿tú qué sabes de esto, no? Porque además conoces los trabajos de Rita Segato y conoces bien nuestro contexto. Me parece que tenemos que reflexionar y qué mejor que tú no nos des la respuesta ni la luz, pero un poco para saber dónde estamos paradas como mujeres, ¿no? Y de qué manera posicionarse frente a esto que ya dijo quien nos acompañó la semana pasada sobre el techo de cristal, sobre las panaceas de creer, como diría Simone de Beauvoir, que las mujeres en automático pueden llegar a legislar y a juzgar como mujeres cuando estamos inmersas en un régimen patriarcal, incluida la academia, ¿no? Entonces, esa es como una reflexión amplia y abierta, pero no quería perderlo porque pues me parece que no tiene que ver con usted ya sabe y por qué lo hace, sino con tratar de entender dónde estamos parados en Guanajuato, en el corredor industrial. Nos preguntamos por Guanajuato porque aquí vivimos, pero como tú bien dices, la realidad no es exclusiva de una entidad de la federación, ¿no? Pero quizá nosotros nos alerta porque somos mujeres y somos madres y somos personas y es horrible saber que el peso de los feminicidios corporativos se inscribe sobre la vida de las mujeres, ¿no? De las mujeres además con ciertas características y ahí sí te dejo la palabra. Total. Sí, no, primero eso, como dices, además a mí me preocupa mucho cuando la exigencia sigue siendo en las calles como que todos los asesinatos de mujeres se tipifiquen como feminicidios, ¿no? Sin entender el caso por caso, el contexto de cada situación, la historia de esas mujeres que están siendo asesinadas y las razones estructurales por las que están siendo asesinadas. Diré eso en principio. Y segundo, como decía, de 2000-2015, violencia familiar, nuestro mayor, dos cosas recuerdo que eran así como mi sueño en esa época respecto a los feminicidios, era que como en España ya estaba pasando, saliéramos a las calles en el caso por caso a exigir justicia, es decir, ir disminuyendo la tolerancia social hacia la violencia contra las mujeres. Y ha pasado, está pasando incluso en Guanajuato. Sin embargo, la exigencia sigue siendo con un estándar muy bajo y con poca información y mucha ignorancia sobre lo que está pasando en la realidad. Se van diciendo cosas, se repiten cosas como si todo fuera lo mismo y si a todas, incluso a mí me preocupa muchísimo y ahí también me parece que también Rita ha dicho algo al respecto. A nosotras nos preocupa mucho cuando la sociedad, incluso el propio feminismo, pone víctimas perfectas, como si hubiera un nivel de ser víctima para entonces sí nos movilicemos, entonces sí exijamos justicia y el resto de las mujeres igual valiera menos, ¿no? Entonces ahí nos preocupa mucho en ese sentido, pero solo para ese primer punto decir que ahora no solamente estamos luchando porque la sociedad deje de tolerar la violencia contra las mujeres, sino el consumo del espectáculo, ¿no? Está siendo un espectáculo la violencia y la violencia contra las mujeres en particular, ¿no? Como bien lo decías, podemos ver casos en tiempo real y nadie hace nada. En la cara de todo el mundo están pasando las situaciones y seguimos sin saber exactamente qué pasó, ¿no? Entonces, me parece que ahí tenemos demasiado para reflexionar y repensar, incluso si nuestra lucha tiene que dar un giro en dónde colocar la exigencia. Y lo otro, solo con un ejemplo, o junto con esto un ejemplo, hace como 30 años trabajé en varias comunidades rurales y recuerdo perfecto haciendo trabajo organizativo con los y las campesinas,
y cuando hacíamos los triples diagnósticos en cada comunidad, la prioridad de las comunidades en esa época era tener un empleo formal en una fábrica donde les pagaran, porque claramente el tema era porque económicamente ya no era suficiente la producción agrícola en términos de no vender los excedentes o de invertir más que lo que sacaban, ¿no? Entonces la gente veía en esa época, porque así se lo vendían también, por supuesto, el sistema capitalista, que tener fábricas. 25 años después, hace 2 años, me invita una organización a que les ayude. Con esos mismos eran promotoras de salud, delegados, comisariados ejidales de esas comunidades de Irapuato, donde yo había trabajado unos años atrás y donde escuchaba esas demandas. Su principal preocupación y problemática actual de esas comunidades era: tenemos a los parques industriales. Hoy las mujeres y los hombres están saliendo a trabajar a los parques industriales. Hace 20, 30 años se pensaba que ese era el desarrollo, como tú lo decías, ¿no? Y decían, ¿y hoy los niños están solos en las casas? O sea, hombres y mujeres están trabajando horas extensas. O sea, ahí hay un problema del desarrollo. Ni siquiera les respetan las 8 horas laborales. Ya no hablemos ni siquiera del salario, mucho menos de la vivienda digna, de la salud digna, de la educación de calidad, ¿no? Los derechos básicos, ¿no? La gente está en la sobrevivencia. Y los hombres adultos de las comunidades 25, 30 años después decían, es que ahí están los niños solos, consumiendo y viendo no sabemos qué, porque están solos en las casas y en las calles, ¿no? 2, las mujeres, se están separando las familias, decían ellos en sus palabras, porque las mujeres claramente, si salen a trabajar a una fábrica y ahí están más de 12 horas en ese trabajo, van a conocer a alguien más, ¿no? Y entonces van a conocer a alguien más y se van a separar, ¿no? Entonces, esto lo digo como ejemplo de decir, y ellos mismos decían, hace 30 años estábamos diciendo eso, que queríamos fábricas. Estos ejemplos solo para decir que es un estado, el estado de Guanajuato, que tuvo hace 30 años una visión económica de traer las grandes empresas para que hubiera grandes industrias y hubiera empleo, no importa la calidad del empleo, ni siquiera las condiciones, pero mucho menos pensó en la situación y condición de las mujeres. Este cambio que iba a haber de ser mujeres, de estar en las casas, a salir a las fábricas, a tener triples empleos y también triples jornadas laborales. ¿Qué iba a pasar sin tener una estructura y una infraestructura para los cuidados? Apenas estamos hablando del Sistema Nacional de Cuidados, del Sistema Estatal de Cuidados, pero mucho menos educó a los hombres para que no ejercieran violencia, porque las mujeres iban a salir a trabajar porque el dinero ya no alcanzaba o porque el Estado también era incapaz de sostener la producción agrícola que se necesitaba, o la infraestructura en los sistemas de salud y educación para poder soportar, es decir, no se pensó en el desarrollo ni en la seguridad para las mujeres, ni en la salud, ni en la educación, ni en los cuidados. Entonces, las mujeres siguen siendo las que están ejerciendo estas triples y cuádruples jornadas por nada, por 2 pesos, pero además tienen todo el otro peso de la comunidad, ¿no? Como si ellas fueran las responsables de que esos niños estén solos en las casas. A mí sí me gustaría preguntarte, Vero, ¿qué pasa cuando la violencia de género es ejercida por otras mujeres? Y también con relación a estos avances, ¿consideras que haya más organización entre las mujeres y podamos hablar entonces de una sororidad sólida? Y también con relación a la última marcha del 8 de marzo, ¿qué cambios notaste? ¿Cuál es la relación entre el año pasado y esta? Y saber tu opinión sobre la marcha de manera muy especial. ¿Qué significa para ti marchar? ¿De qué logros podemos estar hablando? Tú lo marcabas muy bien, ¿no? Y ya lo hemos platicado anteriormente con Moni con relación a cómo desde las políticas públicas se tiene que estar entendiendo el feminismo, pero de una manera muy estructural, ¿no? Tiene que ser una persona que comprenda de manera
radica los procesos en los cuales se conlleva esta violencia de género, para que podamos pensar verdaderamente en cambios estructurales y sociales para la ciudadanía. Sí, primero la violencia de género entre mujeres, en teoría entre pares, ahí hay conceptualmente es problemática. No es lo mismo, es diferente. Me parece que tenemos que ir profundizando cuando estamos hablando de violencia de género entre mujeres. Ahí hay otros elementos, al menos en mi experiencia, he visto mucho la violencia entre mujeres por temas de parejas o por temas de política. Y entonces, si desmenuzamos más esas problemáticas, no tiene que ver con el tema estructural de género del que estamos hablando, ¿no? Sino es la misma estructura, el mismo sistema que nos echa a andar, ¿no? Voy a decirlo con un ejemplo. Hace años, cuando empezaban en los parlamentos a hablarse, las legisladoras a hablar de las mujeres, los hombres siempre estaban agrediendo, digamos, para que quieren más lugares, porque por cada mujer que entrara al partido político a ser legislador es un hombre que tiene que salir, eso es así, los números son claros, ¿no? Entonces la agresión era, pero luego ellos encontraron una forma de hacerlo, mandaban a la líder de su bancada o a alguna mujer de su partido a pelear con la otra mujer, ¿no? Y que las mujeres a veces no se den cuenta o dándose cuenta sigan reproduciendo eso, es diferente, ¿no? Entonces, no sé si logro entender, o en el tema de pareja, ¿no? Cuando una mujer agrede a otra mujer porque está con su esposo, pareja o lo que sea, pues quien está faltando al pacto de esa pareja no es esa mujer, es ese hombre que está fallando al acuerdo que tenían, ¿no? Entonces, me parece que hay una incapacidad de ver cuál es el origen de la violencia. Y voy al segundo, que va junto con pegado, del que yo soy muy crítica. Ya no me gusta el concepto de la sororidad, ¿no? Me parece que está bastante prostituido el concepto, se ha llevado y se ha traído para cualquier cosa, incluso si una mujer ejerce violencia contra otra mujer, decimos, no ejerzas, tienes que ser sorora, pero si esa mujer está ejerciendo una violencia, no estamos hablando de sororidad, ¿no? Y no me gusta mucho el concepto de la sororidad por eso, porque se ha vaciado de contenido político y se utiliza para cualquier cosa sin sentido. A mí me gusta incluso hoy otra vez retomar, volver a llenar de contenido y ponerle otros símbolos a la solidaridad entre las mujeres, ¿no? Porque la sororidad me parece que es una cooptación del feminismo que se usa también cuando conviene, ¿no? Sin ese contenido político del que se estructuró el concepto en sus orígenes, ¿no? Entonces, sí, ahí sí, me parece que tenemos que ser, y sobre la marcha, creo que esta marcha del 8M, fue espectacular en todos sentidos, de grandes movilizaciones, mucha fuerza, por eso, porque veníamos de un confinamiento, la gente ya tenía necesidad de seguir exigiendo y marchando en las calles, pero desafortunadamente me parece que siguen las mismas exigencias, ¿no? Todavía no podemos decir en una marcha como vamos a cambiar la exigencia, porque al menos un problema está resuelto, ¿no? Me refiero a eso. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho que en el 2021, en contexto de pandemia, logramos los más altos estándares en materia de aborto en México, la descriminalización total, y en las marchas se sigue exigiendo legalicemos el aborto, pidiendo al Estado que regule, cuando lo que desde mi perspectiva, no necesitamos regulación, necesitamos que los servicios de salud den acceso, porque ya no hay obstáculos jurídicos para eso, y eso no se lo estamos. Imaginemos que en las marchas masivas estemos informándole a las mujeres de cómo pueden exigir los derechos y no les estemos dando una información con los estándares incluso obsoletos en nuestro país. Y ahí, Vero, yo voy a aprovechar un poco porque me parece que otro de los temas que todas las mujeres es de qué manera nosotras lidiamos con las asimetrías en términos al acceso, ¿no? Porque tú ya lo decías, ¿no? Es decir,
sabemos que seguimos en la lucha, pero la cuestión luego es cómo incluso aquellas que marchan, hacer procesos de conocimiento general, ¿no? O sea, de general de esto, justo de todo lo que tú decías, ¿no? Entre las expectativas que el Estado ya tiene como normadas y luego la realidad para vivir esas normas, que me parece eso ya es como ir un paso adelante, ¿no? Y creo que justo también tendría que ver con cómo volver a mirar el camino hecho, al margen de las deficiencias. Sabemos que o sea, como decir, un patriarcado de casi desde que se sientan los homínidos hasta nuestra fecha no se va a acabar en una marcha, ¿no? Pero un poco la parte progresiva tendría que ver con quienes estamos del otro lado, no porque sepamos más, a mí eso siempre me parece muy ofensivo, ¿no? No sé, no es un poco siempre como mi desencanto, ¿no? Pareciera que incluso en este mundo de la lectura por la exigencia de tus derechos, en un grado educativo pareciera que te pone delante de las demás y eso a mí me resulta un poco triste, ¿no? Porque así no vamos a ningún lado, ¿no? Entonces, es decir, vamos igual pero diferente y más bien justo me parece, y eso es como una pregunta para ti, ¿no? ¿Cómo conseguir una sensibilización de para qué se conoce y se quiere que las mujeres tengan en su condición de desigual condiciones equitativas para ejercer igualdad, ¿no? O sea, que me parece estaría mucho en el lado de quienes estudian, porque pues entonces, si no, ¿para qué la educación? ¿No? Entonces, esa pregunta yo la quiero hacer, no sé si a manera de cierre, ¿no? Pero un poco para decir, de qué manera cuando ya ha habido muchos siglos, o por lo menos 1.5 quizá, ya con un camino y una posibilidad de exigencia al Estado, de qué manera caminar como mujeres en estos procesos que el viejo socialismo utópico creía que eran una llave para modificar la realidad social, que era la educación. Cómo reeducarnos a nosotras con la sensibilidad de las asimetrías de las otras, porque no es que se sea mejor mujer o peor mujer, simple y sencillamente el lugar donde se está parado es distinto, y cómo conseguir yo le llamo empatía y sensibilidad porque respeto me parece un concepto muy corto en esto, ¿no? Es así como me caes mal, pero ahí te respeto y entonces fracasamos otra vez, ¿no? Entonces, ¿cómo generar estos lazos de aprendizajes compartidos que nos permitan no caminar con más rapidez, porque siempre es un riesgo, sino con más solidez en términos de lo que se ha conseguido, cómo se consigue y cómo se vivencia? Y eso nomás, ¿no? Porque Sí, fracasamos. obviamente no tengo respuesta a todo de cómo vamos a cambiar todo, ¿no? Porque es todo. Lo que sí sé es que en mi experiencia hay cosas que son muy claras, que son muy efectivas y que han dado resultados. En mi experiencia, cuando las mujeres tienen conocimiento, pueden hacer ese discernimiento, sí o sí van a tomar conciencia de esa injusticia, de esa desigualdad, de esa inequidad. Eso, cuando se toma conciencia, necesariamente te lleva a moverte del lugar. Y ese moverte del lugar va generalmente acompañado de mover a otras de ese y a otros de ese lugar. Y esa movilización social es esa la potencia del caldo de cultivo para la exigencia a quien lo tiene que hacer, que hoy todavía es el Estado con mayúscula, ¿no? Porque tiene el dinero, tiene la obligación y ese es su ser, su tal cual, ¿no? Garantizar los derechos de las personas. Entonces, me parece que ahí también tenemos un problema, ¿no? Porque a mí me preocupa mucho cuando la gente dice, no, con el Estado no voy a hablar. Y yo así, pero es básico teoría de Estado, pues el Estado somos gobierno y sociedad, y la sociedad somos parte de ese Estado. O me preocupa mucho cuando se quieren erradicar problemas solo con el punitivismo, ¿no? Solo más y más, que es muy de los legisladores, más leyes, más delitos, más leyes, más delitos. Pero aquí viene el otro que yo sí creo que es la pregunta del millón. Conozco y entiendo más esta educación no formal fuera del sistema, incluso la construcción de la política no estatal de las mujeres,
pero el sistema educativo formal, y de eso tú eres sumamente consciente, ¿no? El sistema educativo formal está en deuda, ¿no? Completamente con las mujeres, y me parece que a veces produce y reproduce más desigualdad que igualdad, ¿no? Y resolución de problemáticas. Entonces, me parece que ahí sí, creo que tenemos años, siglos diciendo que necesitamos un sistema educativo de calidad, un sistema educativo más igualitario, más equitativo, menos discriminatorio, que no produzca y reproduzca la desigualdad y estos estereotipos, y no lo logramos todavía, ¿no? No logramos un sistema educativo que se mueva. Es más, yo siento, en mi experiencia, que es el que menos se siente llamado a transformarse, ¿no? Y creo otra vez, lo digo con ejemplos muy concretos que me ha tocado acompañar tanto de la Universidad de Guanajuato como de Cinvestav, las personas con los más altos puestos, con los más altos salarios, con el mayor acceso a la educación en las mejores universidades del mundo, en los doctorados, postdoctorados y demás, y cero conocimiento de sus derechos, cero conocimiento de cómo ejercerlos y cómo exigirlos, pero un miedo brutal a moverse del lugar, porque entienden que los privilegios los tendrían que ir abandonando y dejando, ¿no? Para poder tener mayores espacios de igualdad. Y eso no te pasa con las comunidades rurales, con las mujeres de las comunidades rurales, que hay mucho estereotipo de, es más fácil hablar con las mujeres urbanas, es más fácil hablar con las mujeres educadas en las mejores universidades de estos temas que con las mujeres de las comunidades rurales. Yo siempre he dicho, las mujeres de las comunidades rurales son de pensamiento concreto y tienen alternativas y respuestas concretas. Las mujeres urbanas son más complejas, y si además tienen estatus sociales, económicos y políticos mejores, lo que se considere mejores, es mucho más difícil, porque es muy difícil que abandonen esos privilegios que les han dicho que tienen, ¿no? Entonces, me parece que está ahí el gran reto, la transformación del sistema educativo formal, y ese pasa porque los hombres y las mujeres y todas las personas que son parte del sistema educativo formal se transformen. Y eso está muy difícil, porque dentro de todo lo jodido tienen algunos privilegios, ¿no? Sí, resulta bastante interesante, Vero, y ya lo veníamos platicando en los últimos programas, como la violencia de género no solo está en el sector social más vulnerable o en las comunidades, sino que es algo que nos abarca a todas, ¿no? En los diferentes espacios en los que estemos inmersas, y que es independiente de que ellas viajen o que gocen de ciertos privilegios, porque inclusive, ¿no? Cuando gozan de estos privilegios es más difícil desencadenar la violencia, porque entonces están gozando de ella, ¿no? La verdad es que te agradezco bastante que hayas podido estar el día de hoy con nosotras, te aprendimos bastante, siempre es un gusto poder compartir contigo. Ya el año pasado habíamos tenido pues una reunión con otras chicas de la universidad y te sigo aprendiendo demasiado, pero muchísimas gracias por estar el día de hoy. Se quedan muchos temas, pero no sé, Moni, ¿quieres cerrar con algo más? Yo un poco cerrar, que es algo que Vero ya dijo, ¿no? Y que creo que lo habíamos comentado con Gaby López, de esto último con lo que tú citas me parece muy importante, ¿no? Desmitificar esta idea de la educación es el único medio para la rebelión y la exigencia de los derechos de las mujeres, ¿no? Eso me parece muy peligroso. Y me parece que siempre lo que tú decías, ¿no? Realidades distintas no son obstáculos para la demanda de derechos, en este caso de las mujeres. Porque precisamente me parece que en este sistema bien puesto de privilegios, pareciera que incluso luego la educación se convierte como en un arma que vacuna
las demandas de las mujeres no urbanas, ¿no? Y eso a mí me parece peligroso, porque sabemos que nosotros somos un país increíblemente clasista, donde la apariencia y el sexo son condición suficiente para la exclusión. Eso yo quisiera siempre resaltarlo, ¿no? Y la otra, que bueno, a mí me toca personalmente, y pues a ti más, ¿no? Porque te ha tocado para bien, para mal y para todo lo contrario, ¿no? Ver cómo el gran peligro de la academia es creer que porque están en un estatus educativo de ciertas características, saben y pueden más que el resto de mujeres. Eso me parece muy peligroso, tan peligroso como creer que porque te etiquetas en una especialización de campo, nadie más puede llegar a dialogar contigo, ¿no? Ahí yo diría, ese es el fracaso del sistema educativo en México, donde quienes deberían tener o deberíamos ser más sensibles al dolor, a la violencia, a la necesidad por cambiar la situación de las mujeres, se han convertido en los aliados perfectos del patriarcado, ¿no? Eso es algo que a mí me deprime todos los días aquí en Guanajuato, porque es doloroso ver cómo las ideas de la educación mueren ahí, ¿no? Y creo que habemos quienes queremos hacer las cosas distintas, pero a mí siempre, bueno, contigo sobre todo porque lo has vivido en carne propia, vacunar a esta idea de hay unas que saben más que otras, ¿no? Porque eso siempre es como la alianza perfecta para acallar voces de dolor, ¿no? Y entonces eso es triste para mí. Y pues eso, decir que gracias por el tiempo que nos das, y yo sí quiero rescatar que tu tiempo es el tiempo que estás aquí, es tiempo que debería estar con las otras mujeres, ¿no? Y eso para mí es muy importante decirlo, porque México es un país donde cada escaloncito te aleja un poco de unas violencias y te mete a otras, y que lo triste es que hay una no sensibilidad para asumir que en el mundo de la violencia todos somos y estamos siendo violentados. Y algo que tú decías que también no quiero perder, porque son de estas cosas que me parece muy relevantes, en la violencia el que omite también violenta, ¿no? Eso es muy importante, porque la sociedad no es neutral, y eso es muy, para mí es algo muy importante, ¿no? El decir yo no me meto porque no me toca, a mí siempre me invita a pensar, no te toca o toca tus privilegios, ¿no? Eso es algo decisivo. Y la otra cosa que tú decías es que te toque la conciencia un problema en el que tú te ves parte, te obliga a moverte del lugar, ¿no? Y eso vuelve otra vez sobre los privilegios, ¿no? Es decir, quienes se llaman expertas en la materia, yo me preguntaría, si son expertas, ¿por qué no se mueven del lugar del privilegio, ¿no? Esto para desmitificar esta idea de si tienes más, compartes más, porque tampoco tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, eso es para mí muy importante, aprovechando que tú estás aquí, y pues justo decir que el camino es largo, ¿no? Es largo porque esto no se hizo hace 2 días, y que en la medida en que se hagan espacios responsables de crítica, tendremos más posibilidades. Y lo digo mucho por eso, ¿no? Tú lo decías, con el Estado no, y entonces yo diría, ¿y entonces con quién? ¿No? O sea, a mí que me muestren dónde hay un pacto de reproducción social sano y pacífico, yo me voy corriendo y me llevo a mi hija, ¿no? Y renuncio a todo esto. Pero un poco al final de ese artículo de Segato sobre las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, eso es lo que se pregunta, ¿no? ¿Por qué el Estado? Pues porque rige el orden social formal, ¿no? Y entonces, pues eso, agradecerte mucho, Vero, y pues, esperamos y estamos seguras que no será la última vez, porque para Gaby, para nosotros es importante las voces de las mujeres, ¿no? No hacer una apología entre ella y yo, ¿no? Porque justo lo que buscamos es, pues, pensar de otra manera. No sé si correcta, pero por lo menos con un objetivo claro, que es dialogar, ¿no? Porque a veces una pregunta rehace escenarios, aunque no los modifique, pero eso creo que es muy importante para nosotras, y agradecerte todo tu tiempo y tu conocimiento. No, muchas gracias, al contrario. E inclusive la seguridad que no es social, ¿no? Yo cuando estabas mencionando acerca de los derechos y exigir lo que le correspondería al Estado, yo decía, bueno, ni siquiera la seguridad privada, porque las aseguradoras, pues sí permiten
o protegen el embarazo y que tú tengas y llevar a cabo todo eso, pero no protegen cuando quieres llevar a cabo un aborto, ¿no? Tienes que dar como toda una explicación de que se perdió el feto, pero si tú lo deseas, o sea, yo no deseo continuar, pues ahí ya no entra. Entonces, no sé si entre algún aspecto de catolicismo o regla general o a qué abunde esto, pero que va de nuevo a culpar al sujeto de su propia realidad, ¿no? Tú lo decidiste, tú lo elegiste, entonces ahí nosotros sí no protegemos. Sí, no, total. O sea, en realidad tiene que ver con estereotipos de género y estas ideas de que es algo malo, ¿no? Que decidas, ¿no? Y el mercado también ahí está bien metido, ¿no? Para que no decidas y para que no tengas una vida más autónoma, ¿no? Incluso reproductivamente. Entonces, sí, por supuesto, todas esas cosas las tenemos que eliminar, pero sí, también les agradezco mucho el espacio y por supuesto el diálogo siempre construye y el diálogo sí construye conocimiento, así que cuando me inviten con mucho gusto. Muchas gracias. Vero. Hasta luego. Hasta luego. Bye.